3 tenemos en cuenta que su estructura de Lewis es la siguiente. Se tiene en cuenta el lado positivo y el lado negativo para que haya estabilidad en la molécula. Su geometría molecular es angular porque quedan electrones libres, es decir, que no puede haber una repulsión entre ellos. Para su momento dipolar tenemos las resultantes de los vectores que se dirigen hacia el lado más electronegativo, es decir, que su momento dipolar es apolar. Y sus fuerzas intermoleculares es ion-dipolo, ya que esto es un dipolo y esto es un ion, porque se supone que está neutro. Para saber si es soluble o no soluble en agua, se tiene que tener en cuenta que el agua es un compuesto polar y no se puede tener polar con apolar. H2O2, tenemos en cuenta que su estructura de Lewis es el átomo central es el carbono, ya que es el menos electronegativo entre el hidrógeno y el oxígeno, pero pues no se tiene en cuenta el hidrógeno que sea el menos electronegativo. Su geometría molecular es tetraédrica, ya que se basa en ángulos de 109.5 y su momento dipolar se basa a través de las resultantes que se dirigen hacia los lados más electronegativos, en este caso el hidrógeno hacia el carbono hacia el oxígeno, de carbono a oxígeno y de hidrógeno a oxígeno. Es decir, que acá hay una resultante y acá hay una resultante, o sea que su momento dipolar es apolar. Sus fuerzas intermoleculares forman puentes de hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno. Y para saber si es soluble en agua, se tiene en cuenta que el agua es un compuesto polar y no se puede combinar o fusionar con algo apolar. Fluoruro de estroncio tenemos en cuenta que su geometría molecular es angular, o sea que sus ángulos son menores de 180 grados. Y su estructura de Lewis, su átomo principal es el estroncio, es decir, que el flúor queda completo en su última capa de valencia. Su momento dipolar se dirige hacia el flúor, ya que es el más electronegativo en este compuesto, o sea que hay una resultante, es decir, que su momento es diferente de cero, o sea, es polar. Sus fuerzas intermoleculares se basan en la dispersión, ya que se tiene en cuenta el alto punto de ebullición, el cual es de 2460. Y para saber si es soluble en agua, se tiene en cuenta que el agua es un compuesto polar y polar con polar sí es soluble. Fluoruro de cloro tiene como átomo central para su estructura de Lewis el cloro, ya que es el menos electronegativo entre el flúor y el cloro. Para su geometría molecular tenemos en cuenta que es la piramidal trigonal, para que sus electrones no tengan repulsión entre ellos. Su momento dipolar consta de los vectores que apuntan hacia el flúor, ya que es el más electronegativo, es decir, que sus cargas se cancelan, o sea que es igual a cero. Por ende, no es soluble, ya que el agua es una molécula polar y sus fuerzas intermoleculares son ion-ion. Para la acetilena tenemos que en su estructura de Lewis consta de dos carbonos que se enlazan en un enlace triple y también se enlazan con un hidrógeno para completar la ley del octeto. En la geometría molecular tenemos que es lineal, ya que todos los electrones de los elementos que están fusionándose no queda ninguno libre. Es decir, que su polaridad se dirige hacia los carbonos, ya que es el más electronegativo entre hidrógenos. O sea que es apolar. Para sus fuerzas intermoleculares son interacciones hidrofóbicas, ya que son moléculas que no son capaces de interaccionar con agua, es decir, que no es soluble.